¿Por qué es importante para Sonora el plan de Agua Prieta del 23 de abril de 1920, encabezado por el gobernador Adolfo de la Huerta y como principal militares Plutarco Elías Calles y Ángel Flores, sinaloense, Ángel Flores y Plutarco Elías Calles, evidentemente sonorense? El hecho es que eso le permite a los sonorenses llegar y tener un control político y militar de la nación entre 1920 y 1935, en que viene el rompimiento, ya siendo presidente de la República el general Lázaro Cárdenas del Río, que había sido electo por instancias de don Plutarco Elías Calles. Lázaro Cárdenas pasó de los villistas de 1915 en Agua Prieta, en las batallas de Agua Prieta, se pasa del ejército villista, pasa al ejército carrancista en Agua Prieta, dentro del Estado Mayor del general Plutarco Elías Calles. O sea, siendo un protegido Lázaro Cárdenas de Plutarco Elías Calles e impulsado por el hijo de Plutarco Elías Calles, que había sido gobernador de Sonora, Rodolfo Elías Calles. Lázaro Cárdenas asume la presidencia del general Lázaro Cárdenas en 1934 y viene un rompimiento para 1935, evidentemente, ¿pero qué? El próximo año 2020, se van a cumplir 100 años de lo que se llamó el Plan de Agua Prieta. El Plan de Agua Prieta fue dado a conocer a la nación el 23 de abril de 1920. Y sus antecedentes, porque es muy fácil decir, pues, los sonorenses se rebelan ante Venustiano Carranza, pero los antecedentes de todo ello es 1913, febrero, la muerte, el 22 de febrero, el asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, y el levantamiento o el desconocimiento de ese gobierno de Victoriano Huerta, que don Pedro Lascurain, que era ministro de Relaciones, fue presidente por 45 minutos, que el Congreso lo nombra, después de las renuncias de Madero y Pino Suárez. Don Pedro Lascurain nombra secretario de Gobernación a Victoriano Huerta y asume la presidencia de la República por ministerio de ley, según la Constitución de 1857, el general Victoriano Huerta, de un modo legaloide, en el sentido estricto legal, pero obtenido el consentimiento, virtud, la fuerza de las armas, por lo que se llamó la decena trágica del 9 al 19 de febrero de ese mismo mes. El gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, decide no reconocer el día de la renuncia del presidente y del vicepresidente. Ese mismo 19 de febrero, el gobierno de Coahuila de Zaragoza, encabezado por Venustiano Carranza, emite un decreto donde desconoce cómo llega al gobierno Victoriano Huerta y se levanta en armas. El segundo estado del país en secundarlo sería el estado de Sonora, el 5 de marzo de ese mismo 1913. Durante todo ese 1913, Ignacio L. Pesqueira, el diputado, asume la gubernatura provisional del estado de Sonora, virtud a la licencia que pide el gobernador maderista José María Maytorena, y se hace una campaña en contra de las fuerzas federales y se derrotan a las fuerzas federales para junio de ese 1913 y se concentran en el puerto de Guaymas. Hubo un momento que Sonora tuvo 3 gobernadores al mismo tiempo. Uno, Maytorena, que tenía la licencia de febrero a agosto. Otro, el gobernador Ignacio L. Pesqueira, que lo había sustituido. Y un tercero, un general Francisco, algo no recuerdo el apellido, Contreras creo, que era un general que estaba en Guaymas y que Victoriano Huerta, quien había asumido espuriamente la presidencia de la República, los nombra. O sea, tuvimos 3 gobernadores en el mismo momento. Y eso lleva que
los sonorenses, al hacer su guerra en contra de las fuerzas federales huertistas en Sonora, destacaron en ese momento los siguientes militares: Salvador Alvarado, Juan Cabral, Benjamín Gil, Álvaro Obregón, y Obregón en un momento dado se convierte en el líder de todos ellos, Plutarco Elías Calles también, perdón, y sin lugar a dudas para junio de 1913, para julio ya Obregón obtiene su generalato, porque era teniente coronel o era coronel antes, y para agosto de ese mismo año se empieza a decir que Venustiano Carranza, el gobernador de Coahuila, quien primero se había rebelado en contra de Victoriano Huerta, venía para Sonora procedente de La Laguna, o sea, de Torreón, porque él salió de Coahuila, de Saltillo, va a La Laguna, también Coahuila, evidentemente, Torreón, ahí no se puede sostener, se va un tiempo a Durango, y donde se refugia en el gobierno de Durango ahí, y luego decide aceptar la invitación de los sonorenses y venirse a Sonora, pero primero va a Parral, Chihuahua, donde se entrevista con el general Maclovio Herrera, o Luis Herrera, su hermano, y el general Manuel Chao, los cuales lo reciben en Parral y le dicen: don Venustiano, lo estamos esperando aquí porque el general Villa lo está esperando en Chihuahua. No, señores, yo no voy para Chihuahua. Se conocían bien Villa y Carranza porque habían estado en el sitio de Ciudad Juárez con Madero en 1911 y sabía don Venustiano que no iba a ser, como de hecho lo fue, muchas migas con el general Francisco Villa. Entonces dice: no, yo voy para Sonora, voy a cruzar la sierra a caballo con 100 hombres que traigo aquí, ando un poco escaso de dinero y les pide 300 pesos que les presta ahí, que no sé si se los pagaría nunca, y se va, lo acompañan y toma la sierra, sale a Sinaloa, y Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y otros sonorenses, más militares sinaloenses que apoyaban evidentemente lo que se llamó el Plan de Guadalupe, que era la rebelión de todos, de todos aquellos que estaban en contra de Victoriano Huerta, el Plan de Guadalupe, encabezado por el primer jefe del ejército constitucionalista, que era don Venustiano. Entonces, llega a Choix, pasa ahí a San Blas, y ahí en San Blas lo recibe Adolfo de la Huerta, que era diputado por Sonora, que lo recibe Álvaro Obregón, que ya era general, como les comentaba, y otros más, generales: Macario Guagiola de Sinaloa, Rafael F. Iturbe, y algunos más, Felipe Riveros, tengo entendido, sinaloenses, y pasan a San Blas y toman el tren Sudpacífico, y se vienen en el tren hasta Estación Maitorena, donde por ahí tenían que hacer no podía llegar a Guaymas porque en Guaymas estaban los federales, y Venustiano Carranza llega a Hermosillo en 18 de septiembre de 1913, donde toda la gente se le llega a la estación del tren que estaba en las hoy calles Juárez y Boulevard Luis Encinas, y hay una gran emoción, se vienen por toda la Juárez hasta llegar a la Cerdán, dan vuelta a la derecha a la Cerdán, toman toda la Cerdán, cruzan la hoy, pues que no existía propiamente, la hoy calle Rosales, pasan a la segunda de Obregón, llegan a la Plaza Zaragoza y entran al Palacio de Gobierno, donde Venustiano da un discurso muy afamado. Pero el discurso principal de don Venustiano lo daría hasta el 24 de septiembre en el mismo Palacio de Hermosillo, este mismo palacio que ahorita vemos todavía, y donde dice qué es lo que él piensa que será el país para cuando se derrote a Victoriano Huerta. Estábamos hablando de 1913 en septiembre, don Venustiano permanece en Sonora de septiembre de 1913 hasta
marzo del siguiente año, 1914, viaja por todo el estado, nombra su gobierno aquí, su gobierno, forma gobierno, emite decretos como primer jefe del ejército constitucionalista, que a su vez detentaba el poder ejecutivo vía el plan de Guadalupe de marzo de ese mismo año 1913. De ese modo, toman la Ciudad de México los carrancistas, ya viene la escisión o ya las diferencias ya en la animadversión total o la enemistad total con Villa, con la división del norte. Villa pudiendo llegar primero a la Ciudad de México, Carranza no se aviene con él, no se llevan bien, total que lo detiene, total, y el cuerpo de división del noroeste, el cuerpo de ejército del noroeste, es el que al mando del general Obregón toma la Ciudad de México el día 15 de agosto de 1914, y la siguiente semana entra ya Obregón acompañado de don Venustiano, el general Lucio Blanco de las fuerzas revolucionarias también, un hombre muy importante, y vienen ahí después ya viene la Convención de Aguascalientes, viene ya la toma de la Ciudad de México por los villistas y los zapatistas, y se daría ya en 1915 la lucha en el Bajío, sobre todo, en contra el constitucionalismo encabezado por el general Obregón, contra la división del norte encabezada por el general Francisco Villa, las fuerzas más importantes que ha habido en número de efectivos que combatieron en ese 1915. Obregón derrota, como son los hechos, a Francisco Villa, y don Venustiano Carranza se había ido a refugiar a Veracruz ante la amenaza del villismo, del zapatismo. Se va a Veracruz, donde establece su gobierno, y allá, como dijo don Juan de Dios Bojorquez, diputado constituyente para Querétaro en 1916-17, dice que mientras el general Obregón derrotaba a los enemigos de Carranza para llevarlo a la presidencia constitucional, alrededor de Carranza se reunía una serie de personas que lo que hacían era hablarle mal del general Obregón. Estamos hablando del 15 ya, 14, fines del 14, 15, y Obregón, al convertirse en el militar más importante del momento, él se queda como el hombre fuerte del país, dentro de la milicia, Pablo González, pero Pablo González inferior, con todo respeto, a la capacidad militar del general Obregón, y es nombrado el general Obregón 16 y 17, asume la Secretaría de Guerra y Marina, pero empiezan, yo creo que los problemas, empiezan el conflicto con Félix Pallavicini, conflictos con Luis Cabrera, por Manuel Aguirre Berlanga, gentes valiosas sin duda, políticos importantes de la historia de México, pero en fin, los que habían estado haciendo un ambiente raro, negativo para el general Obregón, y pues vendría en 1917 el nombramiento de don Venustiano como presidente constitucional electo. Tenía el control propiamente de la presidencia desde 1914, o sea que desde el 14, pero era por el plan de Guadalupe, pero ya electo de 1917 a 1920, que se completaría ese periodo, y desean desde 1917, habían mostrado su interés, tanto Obregón, el general Álvaro Obregón, como el general Pablo González. Sin embargo, Carranza les dice, espérenme, quiero ser presidente en tiempos de paz. Todo el tiempo, toda la gente me conoce, el presidente de la guerra, déjenme la oportunidad de ser presidente, que saldría en 1920 ese periodo, y en 1920 cualquiera de ustedes dos me sucede. Pero curiosamente, Obregón no se halla, valga la expresión, como secretario de Guerra y Marina ese 16 y 17, y decide venirse a renunciar y venirse a Sonora. Ya estaban los conflictos, ahí estaban ya
latentes, ya existían los conflictos, Obregón se viene a Sonora, a Carranza, y dice, bueno, pues que se vaya ya, que la gente no se va a acordar de él, no lo van a conocer, qué bueno que se vaya. Pero pues viene el momento ya de que se prepara la campaña para ver quién iba a ser el presidente que sucediera a Carranza en 1919, ya con la enemistad propiamente. Obregón lanza un manifiesto de Nogales en junio de 1919, donde define y donde se ve claramente la enemistad ya con Carranza. Y al venir en 1920, ya el siguiente año, pues Pablo González y Obregón quieren ser uno de los dos, el candidato a la presidencia de la República, pero don Venustiano dice, no quiero que ningún general sea quien me suceda, porque los generales son arbitrarios, son violentos y cosas por el estilo. Se vienen en 1920, después de ese manifiesto de Nogales de junio de 19, Obregón dedicado a la agricultura, desplegando una actitud promocional de negocios que queda huella y que se nota ahí en el sur de Sonora, con sus molinos, el banco refaccionario, la apertura de tierras ya en el Valle del Mayo de una manera más tecnificada, el control del garbanzo. O sea, Obregón dedicado a lo que siempre fue, un empresario agrícola y un agrónomo propiamente, porque conocía, como él había dicho, cómo no voy a entender el arte de la guerra si conozco cómo funciona la naturaleza y los seres humanos pues no son más que parte de la misma naturaleza. Por eso yo sé cuándo hay que regar, cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar. Entonces, por eso no me costó ser militar. El hecho es que vienen las circunstancias y van González y Obregón, y Carranza les dice, no, de ninguna manera. Voy a impulsar al embajador de México en los Estados Unidos, que era el sonorense, el hermosillense, ingeniero de la Universidad de Boston, un hombre muy prestigiado. Ignacio Bonilla es un profesional de respeto y todo lo demás, pero que no tenía el arrastre del general Obregón. Ese 1919 Calles había dejado el gobierno de Sonora, Plutarco Elías Calles, y las elecciones se pretenden dar con el candidato Adolfo de la Huerta, que en ese 1919 era cónsul en Nueva York. Y manda una solicitud de la Huerta a don Venustiano que le permita renunciar al consulado de Nueva York e irse como candidato a la gubernatura de Sonora, y don Venustiano lo está ahí dilatando, no se ve muy entusiasmado porque pretenda ser gobernador de Sonora, sobre todo porque se venía la campaña presidencial y evidentemente los sonorenses pues iban a apoyar al general Obregón, que era el hombre importante militarmente, y que había de hecho puesto en la presidencia constitucional a don Venustiano. El hecho es que aunque no reciba el apoyo oficial al documento que le envía de la Huerta como cónsul en Nueva York, de todos modos de la Huerta se viene y hace su campaña y gana. Pero desde antes de que entre él, desde junio de 1919, el gobierno federal había revivido un asunto que en el porfiriato ya había empezado, que era declarar al río de Sonora como federal, aunque según la Constitución es de 1857 también, el río Sonora no desemboca en el Golfo de California, se pierde en el desierto antes de llegar a su desembocadura natural, que fuera cerca de Bahía Quino. Y el gobierno de don Porfirio quiso hacerlo federal, pero los sonorenses de aquella época le argumentaron al gobierno porfiriano y a la mera hora se olvidó eso. Entonces Venustiano Carranza revive el asunto, declara que el río de Sonora sería río de jurisdicción federal y no estatal. Y hay una investigación que hacen supuestamente los ingenieros que mandan desde México y deciden que es federal.
Entonces ahí empieza un rompimiento que venía desde el final del gobierno de Plutarco Elías Calles, el 19, y que Plutarco se lo deja propiamente a De la Huerta, que asume el poder en septiembre de 1919, y no hay modo de que el gobierno federal acepte que esté equivocado, como lo había hecho el gobierno porfiriano en su caso, y además De la Huerta ya tenía una serie de arreglos con la tribu yaqui, con los yaquis, y se había entendido con ellos. Estamos hablando de 1919, ellos le piden iglesia, una casa oficial y escuela. En cada pueblo yaqui, los 8 pueblos, hace una iglesia, hace una escuela y hace una casa de gobierno, digamos, propiamente casa para el gobernador indígena yaqui. Sin embargo, Carranza, en esa intención ya de enemistarse propiamente o crearle problemas a los sonorenses, decide enviar a la campaña del yaqui, que no existía campaña yaqui porque los yaquis estaban en paz, al general Manuel M. Diegues, un hombre que se había hecho en la huelga de Cananea en 1906, que había sido un general, que era un militar importante al que el general Obregón respetaba y estimaba mucho. Sin embargo, como gobernador del estado de Jalisco, en un momento dado es enviado por don Venustiano y empieza una serie de circunstancias y de comunicados entre el gobernador de la Huerta, que le decía a don Venustiano que aquí en Sonora se decía que iba a venir Manuel M. Diegues a la campaña del yaqui cuando no había yaquis alzados, pero también se decía, y eso lo comentó la prensa norteamericana, que Manuel M. Diegues venía de hecho a sacar del gobierno de Sonora a Adolfo de la Huerta, estamos hablando ya de 1920 en abril, y quedarse él propiamente como autoridad. Manuel M. Diegues, el general Manuel M. Diegues, un nombre importante, general de división, y el gobierno de Sonora y el presidente empiezan con sus comunicados. Le dice de la Huerta al general, a don Venustiano, al presidente de la República: don Venustiano, se han llevado la aduana del gobierno federal en los lugares fronterizos del estado de Sonora, han llevado los fondos para Estados Unidos, y se ha levantado un escándalo porque pues dicen algo va a pasar en Sonora, va a pasar un conflicto, ya vienen las elecciones de 1920, ya estaban en 1900 propiamente 20, porque estamos hablando del mes de abril. También el armamento se lo llevan, lo saca el ejército federal fuera de Sonora, cierto armamento. Ya habían cambiado a el jefe de las fuerzas federales en Sonora, y lo ocupaba el general Juan José Ríos, una persona que era que había sido del Estado Mayor de Manuel M. Diegues, y evidentemente no del grupo del general Álvaro Obregón. Y Juan José Ríos y de la Huerta habían acordado estos tratados de paz con la tribu yaqui y todo lo demás, pero se empieza a conflictuar el asunto, no le pagan, no hay dinero para pagarle a los soldados, se empiezan a quedar problemas, no hay dinero para el cuerpo de rurales, o sea, esa policía rural que venía desde el porfiriato. O sea, empieza a haber una serie de conflictos, y sobre todo empiezan a estirarse las relaciones entre Sonora y el presidente de la República, que llegarían a que el 10 de abril de 1920 el Congreso del Estado de Sonora se decide brindarle facultades extraordinarias en Hacienda y Guerra a su gobernador Adolfo de la Huerta, y en un momento dado eso desembocaría en lo que se ha llamado el Plan de Agua Prieta. El Plan de Agua Prieta, en el que intervino evidentemente el general Plutarco Elías Calles, es el firmante principal. El Plan de Agua Prieta, simple y sencillamente, su primer artículo era cesar en el ejercicio de la presidencia de la República
o el poder ejecutivo de la nación, el ciudadano Venustiano Carranza. Y a su vez, como jefe supremo de ese ejército liberal constitucionalista, sería el gobernador de Sonora. O sea, ¿qué pasaba? Sonora estaba diciendo, me has atentado contra la soberanía, me han creado problemas, por lo tanto los sonorenses nos hacemos a un lado y haremos la guerra en contra del presidente, en contra del gobierno federal. El plan de Agua Prieta, que originalmente, su nombre oficialmente es Plan Orgánico del Movimiento Reivindicador de la Democracia y de la Ley. ¿Por qué Plan Orgánico del Movimiento Reivindicador de la Democracia y de la Ley? Porque en los siguientes artículos menciona que en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas, en las elecciones de ese 1920, el gobierno de Carranza había aplicado la fuerza y había violado el voto popular. De igual manera señalaban los ultrajes a la democracia, que en la Ciudad de México, en los ayuntamientos de la Ciudad de México, como eran antes, en un tiempo fueron ayuntamientos, después creo que han vuelto, las formas han cambiado, pero en aquel tiempo eran ayuntamientos, los regidores fueron electos también vía fraude y le habían escamoteado la gubernatura al señor Godínez en el estado de Nayarit. Por lo tanto, ante esas circunstancias de que el presidente Venustiano Carranza se había convertido en el jefe de un partido y sobre todo en el enemigo del estado de Sonora, impidiéndole al candidato que ya estaba haciendo su campaña por su cuenta, general Álvaro Obregón, a quien a su vez lo acusan de ser cómplice de un levantamiento con el general Roberto Sejudo, y él tiene que huir en ese abril de 1920, Obregón tiene que huir de la Ciudad de México disfrazado de ferrocarrilero, acompañado de Margarito Ramírez, que sí era un ferrocarrilero, y huyen al estado de Guerrero, donde el general coahuilense, paisano de don Venustiano, Fortunato Maicot, tenía las instrucciones del presidente de la República que tomase preso a Obregón en cuanto apareciera en el estado de Guerrero. Pues no solamente no pasó eso, sino que Fortunato Maicot, al encontrarse con el general Obregón en Guerrero, le dice general Obregón, ¿soy su prisionero, general Maicot? No, general Obregón, yo soy su subalterno y estoy a sus órdenes. El plan de Agua Prieta fue encabezado por el general de división Plutarco Elías Calles. Eran solo 3 generales ese día 23 de abril de 1920, que se firma a las 4 de la tarde en el edificio de la aduana de Agua Prieta, Sonora, se firma el plan. Era general de división Plutarco Elías Calles, general de brigada Ángel Flores, sinaloense, y general brigadier Miguel H. Piña, otro sonorense. Coroneles Fausto Topete, Abelardo Rodríguez y muchos más. Después se afiliarían al plan los generales Francisco Remanso, Francisco Serrano, Roberto Cruz y muchos más. El hecho es que se declara la guerra contra el gobierno federal a partir de ese 23 de abril de 1920 y Plutarco Elías Calles cruza el Cañón del Púlpito rumbo a Chihuahua y poco a poco, ya en escasos días, a partir del 23 de abril, menos de un mes después, 15, 20 días después, el plan había cundido y había sido secundado por la inmensa mayoría de las fuerzas y de los gobiernos estatales, y a su vez la gente armada que dependía de don Venustiano, como en el caso de Pablo González y en el caso del general Jacinto B. Treviño, coahuilenses los dos, gentes de la cepa carrancista, se ponen en contra de Carranza. Carranza, empecinado en llevarle la contra a De la Huerta, llega a este extremo de que Sonora se tiene que levantar en armas,
asumiendo su soberanía, y don Venustiano decide, le dicen, retírese don Venustiano, váyase del país, no hay problema, y don Venustiano no, dice, voy a refugiarme a Veracruz. Por lo tanto, en los primeros días de mayo, 10, 15, 20 trenes salen de la Ciudad de México con archivos, con Tesoro de la Nación, con lo que imprenta, lo que sea, y se va don Venustiano y va teniendo encuentros con sus enemigos. Lo están persiguiendo Pablo González y Jacinto B. Treviño, pero por el lado de Veracruz, otro general carrancista se le voltea, como se vulgarmente se decía en el momento revolucionario, y el general Guadalupe Sánchez lo derrota en Aljibes, y decide don Venustiano, en lugar de rendirse ahí digamos, salvar su vida, salir del país, lo que ustedes quisieran, no ser encarcelado ni mucho menos, le permiten que se pudiera ir. Eso salió hasta en la prensa, yo no lo digo yo, lo dice la prensa de la época. Pero don Venustiano decide bajarse ahí en Aljibes, tomar y entrar a una sierra llena de lluvias, llena de tormentas y con poblados muy quebrados, sierras y lo que usted quiera, y un general, Rodolfo Herrero, días antes había protestado que fidelidad a don Venustiano Carranza, renunciar, o sea, asegurarle su fidelidad al presidente Carranza. Rodolfo Herrero, inclusive hasta un beso se da ahí con el general Francisco de P. Mariel, era la gente de Carranza, y además el general Francisco Murguía, que iban y muchos más, Juan Barragán y qué sé yo. Pero ese Rodolfo Herrero, en la madrugada del 20 al 21 de mayo, los recibe y luego llegan a un caserío, un villorrio, un poblado muy pequeño, y deciden pasar la noche ahí por la lluvia, y don Venustiano duerme en una esquina. En la madrugada viene Herrero y dice que se va a ir porque han herido a un hermano de él, y curiosamente después de eso llegan unos asaltantes y matan a don Venustiano, que estaba acostado en una esquina de la choza. Nadie más es herido, nadie más es muerto más que don Venustiano, el presidente de la República, acompañado de muchos gentes que debían de haber luchado en contra para salvar la vida del señor presidente. Curiosamente, Carranza es asesinado ahí. ¿Qué diremos? Adolfo de la Huerta, jefe supremo del Ejército Liberal Constitucionalista, que a nombre del Plan de Agua Prieta, que por ministerio de ese levantamiento le hace un exhorto a las cámaras de diputados y senadores para que decidan y nombren a un presidente sustituto o provisional de algún modo, pero un presidente que sustituya el periodo legal que le faltaba a don Venustiano, que sería entre mayo y el mes de noviembre, para que el próximo presidente que fuera electo, que evidentemente sería el general Obregón, tomase posesión a partir del primero de diciembre del 20. El hecho es que el Congreso de la Unión, o sea, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, decide que el gobernador de Sonora y jefe del Plan de Agua Prieta o de la Revolución de Agua Prieta, aunque de hecho el jefe era el general Obregón, era el líder principal, tome posesión como presidente interino y termine ese periodo a partir del 1 de junio de 1920 para terminarlo, como decía yo, en noviembre de ese mismo año. ¿Qué sucedió? La importancia del Plan de Agua Prieta es que entre 1920 y 1935 los sonorenses fuimos la autoridad máxima en el país. Yo quería recordar esto porque no es muy conocido por mucha gente. El Plan de Agua Prieta hecho escrito por Gilberto Valenzuela, en el que participaron la inmensa mayoría de los militares que existían en Sonora en ese tiempo y en el país, que fueron sumándose hasta arrasar propiamente
y hacer que don Venustiano tuviese ese desafortunado fin en esas Villorrio de Tlaxcalantongo del estado de Puebla. Una vez más agradezco infinitamente, he sabido que algunos generosamente nos ven en algunas grabaciones previas y cosa que me da mucho gusto y espero que esto haya sido de su interés. Seguiremos hablando sobre nuestros antecedentes. Agradezco una vez más y únicamente los exhorto a que sigamos tratando de entender qué pasó para que no nos vengan a decir qué es lo que va a suceder después o no. Muchas gracias a todos y nos veremos pronto.